Gloria, honra y alabanza para nuestro Padre Celestial, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos agradecidos de Dios porque nos permite este tiempo para seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Gracias al Padre por esa misericordia y el privilegio de poder comprender su verdad y con el compromiso de ponerla por obra. Quiero en esta linda hora darle la bienvenida a toda la gran familia que al norte, al sur, al este y al oeste se añaden, que están allí junto con nosotros cada día, a todos aquellos que día a día participan en estas enseñanzas. Que Dios les bendiga. Estamos estudiando el libro de Romanos, estamos en el capítulo 12, hemos aprendido muchísimo y por supuesto el día de hoy vamos a profundizar en enseñanzas que son vitales para la gloria de Dios. Importantísimo que usted prepare allí su Biblia, prepare un anotador físico o electrónico y dispóngase a aprender. Si por alguna razón no puede tomar apuntes, notas ahorita, lo puede hacer esta noche a partir de las 7:30, 8 de la noche, cuando el estudio se suba a nuestro portal en Shofar Sonando a través de YouTube. Allí usted puede tener todas las demás lecciones y un material que bendice y enriquece su vida espiritual. Ahora bien, antes de ir al estudio, el día de hoy les invito a todos y a todas a que le demos gracias al Señor. Vamos a hacerlo con todas las fuerzas del corazón, de la mente y del alma. Vamos a adorar al Padre en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Adorarte, dar mi vida si es posible por servirte. Quiero ser un instrumento, enamorarme. Amarte, a pesar de mis angustias, conocerte. Y aunque sienta que estás lejos, quiero amarte. Aún en medio de la duda, todo darte. Quiero amarte, no hay deseo más profundo en mi vida. Quiero darlo todo solo por tenerte y sentir que estás conmigo para siempre. Quiero verte, quiero contemplar tu rostro y no alejarme, aun cuando mi fe no pueda sostenerme. Aún así, Señor Jesús, yo quiero amarte. Deshacerme para siempre entre tus brazos. Quiero olvidarme de todo y adorarte. Y en medio de tanto amor, yo solo quiero amarte. A pesar de mis angustias, conocerte. Y aunque sienta que estás lejos, quiero amarte. Aún en medio de la duda, todo darte. Quiero amarte, no hay deseo más profundo en mi vida. Quiero darlo todo solo por tenerte y sentir que estás conmigo para siempre. Quiero verte, quiero contemplar tu rostro y no alejarme, aun cuando mi fe no pueda sostenerme. Aún así, Señor Jesús, yo quiero amarte.
deseo más profundo en mi vida. Quiero darlo todo solo por tenerte y sentir que estás conmigo para siempre. Quiero verte, quiero contemplar tu rostro y no alejarme, aun cuando mi fe no pueda sostenerme. Aún así, Señor Jesús, yo quiero amarte, amarte. Toda la gloria, toda la honra y la alabanza para nuestro Padre Celestial. Estamos agradecidos de Dios, hermanos, porque Dios nos permite hoy estar una vez más con todos ustedes. Seguimos dando la bienvenida a toda la gran familia. Estás en tu programa Está Establecido a través de Chofar. Mi nombre es José Rodríguez y estamos a la orden a través del 04-24-824-1932, 0426-583-8689 y 0412-839-1545. También nos pueden contactar a través de www.chofarsonando.com. Estamos, hermanos, estudiando las Sagradas Escrituras y vamos por Romanos capítulo 12. Todos a Romanos capítulo 12. Allí nos ubicamos y vamos poco a poco porque queremos aprender. Ayer tocamos el capítulo 12, versículo 7, cuando se habla de la parte de la enseñanza, don que entrega el Señor. Y decíamos, bendito sea el nombre de Dios, que ese don es para magnificar, para glorificar, para exaltar y adorar al Padre. Nunca el don ha sido dado para nuestra grandeza, para nuestro estatus en medio de la sociedad. Nunca el área de servicio donde Dios nos coloca es para nosotros tener ínfulas de grandeza. Es por eso que Pablo, iniciando el capítulo 12, dice claramente: por la gracia que me es dada, que cada cual entre vosotros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios os repartió a cada uno. Ya de antemano, el Espíritu Santo hablándonos de una manera nítida para que ninguno de nosotros, hermanos, exacerbe y busque preeminencia, porque eso está dentro de nosotros. Es un antivalor que el enemigo de nuestras almas, el contrario a la obra de Dios, quiere exacerbar para que perdamos el norte. Cosa que ha sucedido en el pasado, lamentablemente sucede en el presente y seguro, decimos lamentablemente, nuevamente, se va a seguir repitiendo en el futuro, ya que el enemigo no descansa y él trata de una manera u otra que nosotros como siervos de Dios perdamos la cordura que debemos tener, porque en cordura es que debemos pensar de nosotros como siervos de Dios, como ministros en su aplicación correcta, sirvientes de Dios a favor del pueblo. Y allí Dios nos honra, porque Dios honra al que le honra, pero nunca nosotros buscar preeminencia ni pretender que por el área de servicio donde estamos como ministros nosotros merecemos que se nos rinda pleitesía y que se nos rinda tributo y honor y todo el mundo entonces caiga a nuestros pies. Cosa, hermanos, que créanlo, hoy día está potenciada por todas partes, donde los hombres pretenden ser heraldos de Dios y que todos aquellos súbditos les rindan veneración y pleitesía. Ahora nosotros estamos entendiendo que el don que Dios da es para colocarnos en un área de servicio y nosotros como ministros, diáconos, como muchachos demandados de Dios, hacemos la tarea. Hacemos la tarea con humildad porque Jesucristo vino a enseñarnos humildad. Y es por eso que yo ayer en la introducción de esta enseñanza les decía que cuando dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28, que primeramente colocó a Dios
apóstoles, luego profetas, tercero maestros, no se refería a un escalafón o no se refería a una pirámide de estatus. Se refería, hermanos, a un tiempo y a un espacio preciso. ¿Por qué? Más bien el Señor no quiere causar entre nosotros divisiones. ¿Qué es lo que buscan muchas personas hoy día a través de ser los más importantes, con los fulanos ministerios que representan? Divisiones, hermanos, lo que causa es divisiones, donde todo el mundo aspira a llegar a ser apóstol, si no profeta y si no maestro, para encabezar la lista de autoridades. Y dicen que según Dios lo puso así, porque dice primeramente colocó a unos apóstoles, luego profetas y tercero Dios colocó a maestros y así sucesivamente. Y resulta que nunca la intención de Dios ha sido colocarle tiras, jerarquías por ninguna parte a sus siervos. Él lo dijo claramente: el más grande entre vosotros sea el que sea siervo de todos. El que quiera ser más grande entre ustedes sea el que sirva más, porque el Hijo del Hombre, él no vino a ser servido sino a servir. Y dice la Biblia que esa es la actitud que debemos de tener, porque Pablo lo entendió. Pablo en Filipenses capítulo 2 versículo 5 en adelante dice: esta es la actitud que se debe tener, la de Cristo, que siendo igual que Dios, Él se despojó a sí mismo, Él mismo lo hizo, y tomó forma de siervo, de muchacho demandado. Y es el ejemplo que nosotros debemos seguir, hermanos. Nunca el ministerio, nunca el don de Dios es para nosotros tener jerarquías, como hoy se dice: llegó el apóstol, esa es la nata sobre la leche. O llegó el profeta, segundo del apóstol. O llegó el maestro, el tercero en jerarquía. Párense firme todos. No, hermano. Eso en la obra del Señor no debe ser así. Ahora, como esto no se trata simplemente de una antítesis, esto no se trata de refutar la tesis que muchos manejan cuando colocan al ministerio apostólico de primero. Esto no se trata de una antítesis nada más, producto de la lucubración de mi mente. Quiero que vayamos a una síntesis basada en la épica escritura, porque esto es lo más importante. Nos movemos en el hilo de las Sagradas Escrituras y por ende consideraremos algunos puntos importantes para aclarar. Aclarando sale el día, aclarando amanece. Por eso les invito: abróchense el cinturón, porque despegamos en el jet del conocimiento. La gloria sea del Señor. Entonces, hermanos amados, lo primero que quiero acá que usted note es que la obra de Dios no empezó con el nacimiento de Jesucristo, no empezó con el sacrificio de Jesucristo, ni culminó en su resurrección. La obra del Señor empezó desde la eternidad pasada. En este presente y en un pasado reciente, Dios ha estado con un plan y Él lo va a consumar en su momento preciso, pero la historia continúa hasta la eternidad futura. De manera que nosotros tenemos que conceptualizar las enseñanzas bíblicas en el marco del pensamiento de Dios. La obra de Dios no empezó en la era cristiana. No, la obra de Dios tiene diferentes dispensaciones y por supuesto que tenemos que resaltar la obra cristiana porque es la dispensación de gracia, es el
pacto en la sangre de Jesucristo, el más importante, porque el fin de la ley es Jesucristo. Así lo dicen las Sagradas Escrituras en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 4. Nosotros entendemos las dispensaciones, pero cuando vamos al análisis de la voluntad de Dios, cuando vamos al análisis de la guianza de Dios, tenemos que enmarcarnos en los 66 libros. Porque el mismo Jesucristo lo hizo así. Jesucristo citó las Sagradas Escrituras del Antiguo Pacto para dar base a todas sus enseñanzas en el Nuevo Pacto. Y eso todo quedó explayado, gracias a Dios, en las Sagradas Escrituras. Vamos, porque esto se trata de aclarar. Les decía que no se trata simplemente de que yo coloque una antítesis y sea contradictor y caprichoso a una tesis que se maneja donde se dice que primeramente Dios constituyó apóstoles. Vamos a esa lectura. Vamos a Primera de Corintios, bendito sea el nombre del Señor, capítulo 12, versículo 28. Dice así, hermanos, capítulo 12 de Primera de Corintios, versículo 28, dice: a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles. Mucha gente entiende, bendito sea Dios, que esto primeramente es dándole importancia. Y resulta que el término que allí se usa nunca, jamás, en esta aplicación y contexto, quiere hablar de importancia, sino de lugar. Y es por eso que estudiando las Sagradas Escrituras nos vamos a dar cuenta. Recuerden, todo tiene que estar sujeto, todo tiene que estar amparado en la bendita palabra del Señor. Y partimos haciendo un inciso. Ese término primeramente, que está en la versión que leemos, que es la versión Reina Valera 1960, viene primeramente del término griego protón. Vamos a deletrearlo: padre, ratón, organización, Teresa, organización, Nailis, hablando de primeramente, es decir, el núcleo, un protón. Vamos nosotros a hablar de eso, hermano. Oído al tambor, porque esto es importante. Este término en griego tiene diferentes aplicaciones. Puede hablarse de tiempo, de lugar, de orden o de importancia. Se puede usar primeramente hablando de orden. Se puede hablar de lugar. Se puede hablar de tiempo y se puede hablar de importancia usando primeramente. Un ejemplo que les voy a poner sencillito, hermano, para entender. Yo tengo hijos e hijas y yo podría decir: yo tengo hijos. Primeramente, protón, nació amatista. De segundo, nació zafiro. ¿Es amatista más importante que zafiro? No. Estoy hablando de tiempo. Estoy hablando de lugar y orden de nacimiento. No me estoy refiriendo a que la grande es la más importante. La que nació primero es más importante. Ahora, si yo uso el término protón primeramente para hablar de importancia, bendito sea el nombre del Señor, estaría hablando de lo que el mundo pretende y hace. ¿Se da cuenta? Un ejemplo que les voy a colocar. La ONU está conformada por estados, pero primeramente dirigida
por Estados Unidos de Norteamérica, porque la sede está en Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué le estoy hablando en el término protón? De importancia. Y recordemos que hablando del mundo y de lo que busca el mundo, ¿qué es lo que quiere los países? Ser el primero. Eso es lo que buscan los reyes de la tierra, ser los primeros en importancia, ser las potencias económicas, ser las potencias militares, ser las potencias tecnológicas. Y el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, ellos buscan eso, mas en vosotros no debe ser así. ¿Por qué? En el cuerpo de Cristo, hermanos amados, somos nosotros miembros todos. Lo importante, la cabeza, es Jesucristo. Olvidemos que somos nosotros los que tenemos preeminencias. Cuando nosotros aplicamos el término protón y primeramente que aparece en 1 Corintios capítulo 12 versículo 28 y le colocamos el énfasis a la importancia, eso propicia lo que el mundo quiere y busca y lo que Jesucristo rechaza y dejó claro que así no debe ser entre nosotros. Pero para ello debemos hacer incisos. Claro, cuando se usa el término primeramente en 1 Corintios capítulo 12 versículo 28 y se usa ese término griego protón, no está hablando en la aplicación de importancia, está hablando, bendito sea el nombre del Señor, de orden, de lugar, de tiempo, no de importancia. Repito, colocando el ejemplo, bendito sea el nombre del Señor, de mis hijas. Ahora, hablemos del cuerpo humano. Si Cristo es la cabeza, hablemos de la cabeza hacia abajo. Y es dependiendo cómo yo empiece el orden. Si yo empiezo el orden de abajo hacia arriba, hablo primero de los pies. Y si empiezo de arriba hacia abajo, entonces hablo de el omoplato, el pecho, el vientre, la parte del tronco del cuerpo, primeramente. Dependiendo de dónde yo vaya a hacer la descripción. Cuando Pablo habla de primeramente, está hablando de tiempo. Y esto tiene, hermanos, un apoyo bíblico. Recuerden que hay dentro de las Sagradas Escrituras una enseñanza explícita que se puede entender al leer, pero hay una enseñanza implícita que viene dentro del contexto y es donde nosotros tenemos que también ver todas estas cosas. Vamos a las Sagradas Escrituras acá. Vamos a las Sagradas Escrituras. Oído el tambor. Vamos al libro de Efesios para que usted entienda lo que realmente el Señor en el contexto de las Sagradas Escrituras nos da por enseñanza, en una enseñanza implícita que va allí oculta dentro del mensaje que viene por revelación. Y esto tiene, hermanos, desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Vamos a hablar nosotros, bendito sea el nombre del Señor, en Efesios. Vamos a leer el verso 19 en adelante. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ok, dice el 20: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí, cuando Pablo escribe a los de Efesios,
Pablo está escribiendo en griego, usando términos que en la traducción nos da edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero ya se usaron otros términos que son muy importantes. El apostoleo, el apóstol. Ese término, hermanos, denota enviado. Es decir, edificados sobre el fundamento de los enviados. ¿Enviados por quién? Por Dios. ¿Quién ha enviado personas? Dios. Volvemos para que usted tome la esencia de lo que estamos leyendo. Primera de Corintios, volvemos a Primera de Corintios, capítulo 12, y releamos el 12:28, para que usted vaya entendiendo y no se aparte de esa cita que estamos leyendo en Efesios capítulo 2. Mire lo que dice si releemos el 28. Aún nos puso Dios en la iglesia. ¿Quién los puso? ¿Quién los puso? ¿Quién los puso? Dios. Nos hacemos la pregunta, ¿Dios existe en la era cristiana nada más? ¿Es Dios de la era cristiana nada más? Y en la dispensación y pacto antiguo, en la ley, ¿quién era? Dios puso en su iglesia. ¿Quién es la iglesia? ¿La iglesia cristiana nada más? La iglesia está conformada por todos los temerosos, partiendo del judío primeramente. Un ejemplo, parte de la iglesia, Moisés. Parte de la iglesia de Dios, Josué. Parte de la iglesia de Dios, Enoc. Parte de la iglesia de Dios, Sara, Abraham, José, Jacob, Isaac. Esos son parte de la iglesia de Dios. Ellos no estuvieron en la era cristiana, pero son pueblo de Dios por su fe, por el pacto de Dios. Por eso es que el evangelio es poder de Dios para salvación, primeramente al judío y también al griego. Ahora, les doy toda esta introducción para que usted pueda entender que el que ha colocado apóstoles enviados desde el inicio de la raza humana es Dios. Desde el inicio de la familia humana en la tierra, Dios ha colocado apóstoles enviados, porque allá en Efesios se habla de griego. Enviados, Dios ha tenido siempre. ¿Quiere usted ver que Dios ha tenido enviados desde siempre, conforme a su proyecto? Vamos a Éxodo. Éxodo, bendito sea el nombre del Señor, capítulo 3. Vamos a leer del 7 en adelante para entender. Éxodo, capítulo 3, versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de los extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebeo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con la que los egipcios le oprimen. Preste atención a partir del 10. Ven, lea conmigo, ven, dice el Señor. ¿A quién? A Moisés. Dice, ven.
en el 10, por tanto, ahora y te apostoleo, enviaré. Serás mi apóstol. Ven y te enviaré. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo con los llamados como Pedro? Los envió, apostoleo. Los nombró apóstoles. Como Dios comisionó a Moisés, lo envió. El término que se usa en Éxodo capítulo 3, versículo 10 es Shalach. Voy a deletrearlo. Sistema, hilo, amor, lugar, amor, kilo, justicia. Estamos hablando de enviar. Moisés, hermanos, fungió como un apóstol. Jesucristo dijo: les envío como ovejas en medio de lobos, y me seréis testigos. Moisés fue el testigo de Dios, el apóstol de Dios, para ir a la casa de Faraón. De manera que en la iglesia de Dios, apartando la dispensación de Jesucristo, siempre han habido enviados. Por eso es que hablamos nosotros, hermanos, de lugar, de orden, antes de hablar que los apóstoles son superiores en ministerio a los demás. Cuando leemos 1 Corintios capítulo 12, versículo 28, sabemos que no se está refiriendo primeramente, protón, a preeminencia ni importancia. Se está refiriendo a orden. Es el orden de Dios. Es la historia contada por Dios. Esto para que nosotros aterricemos y coloquemos los pies sobre la tierra, porque ha habido una narrativa de empoderamiento, hermanos, que el diablo, el engañador, puso en medio del pueblo de Dios, donde se busca preeminencia y todo el mundo quiere ser etiquetado como apóstol, sin discernir y entender lo que realmente es un apóstol de Dios, un enviado, si fuese posible, a morir. Hoy día se enseña en muchas academias teológicas, institutos teológicos, seminarios teológicos, universidades teológicas, que 1 Corintios capítulo 12, versículo 28 atestigua que hay ministerios superiores a otros. Y por supuesto, ¿qué es lo que quiere el hombre? Empoderarse y tener el mayor estatus dentro de la sociedad. Por supuesto, los muchachos sueñan con llegar a ser apóstoles. Repito, sin digerir ni discernir la mente de Dios, mucho menos en tomar su óptica y ver bajo el prisma de Dios. Me seréis testigos. Los enviaré. Todos murieron, porque esos mártires eran enviados a la muerte. Eran los mayores servidores de Dios. Estamos hablando de orden, no estamos hablando de superioridad. Esto para aclarar. Aclarando amanece, porque mucha gente, hermano, repito, ha contextualizado y ha entendido el mensaje de que primeramente, hablando de preeminencia e importancia, y por supuesto, ¿qué es lo que quiere el hombre? Ser grande, preeminente, importante, ser reconocido. Y en la carrera cristiana sabemos entonces que primeramente, apóstoles, entonces quiero ser apóstol. Hasta las mujeres han entrado en esa fiebre de ser apóstol. ¿Se da cuenta? Porque
¿Qué es lo que se quiere en medio de un mundo? Ser importantes, preeminentes, notorios, y es lo que buscan las naciones. La ONU está conformada por diferentes estados, regida por una directiva que a la vez se somete a la potencia global. ¿Y cuál es la potencia global? Estados Unidos de Norteamérica. Allí valdría el término protón. Primeramente, quien gobierna la ONU es Estados Unidos de Norteamérica. ¿Eso es lo que busca el mundo o no? ¿Qué es lo que busca el mundo? Ser fuerte, ser los mandamás. El Señor Jesucristo dijo: los reinos de la tierra, los reyes y gobernantes del mundo lo quieren, pero entre vosotros no ha de ser así. Y bajo esa premisa, en ese concepto, es que debemos movernos nosotros. Dios no ha creado las áreas de servicio, llámense el apostolado, llámese el área profética, llámese el área de la enseñanza, para tener más importancia que los demás. Dios los ha llamado en un orden, hermano, en una cronología. Es la óptica de Dios, para que entendamos que su obra, hermanos, ha existido en la mente de Él desde la eternidad pasada a la eternidad futura. Y nosotros contentos sabiendo que hemos sido llamados allí. Pero aterricemos. Usted que se llama apóstol, sea hombre o mujer, aterrice. Usted está en una narrativa basada en un error lingüístico y por ende usted está en error y está rayando en la apostasía. Si usted realmente es un hombre de Dios, una mujer de Dios, aterrice, ponga los pies sobre la tierra. Y si verdaderamente usted tiene llamado, empiece a ser al que sirva más. Empiece a ser como Jesucristo. No vino a ser servido, sino a servir. Escuche este tema y seguimos. Cuando miro los cielos y la tierra y contemplo el paisaje de la mar, por las noches observo las estrellas, en la mañana de las aves el cantar. Cuando miro el sol que asoma en la colina y me admiro de lo que mi Dios creó, y es que tengo que decir desde mi alma: como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. Y es que tengo que decir desde mi alma: como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. Cuando Elías enfrentó a los profetas, ellos pedían fuego a Baal, herían sus cuerpos hasta sangrar, mas no veían a su Dios fuego enviar. Mas Elías, muy sereno, miró al cielo y con confianza a mi Dios fuego pidió. Rápidamente de los cielos bajó el fuego. Como mi Dios, no
mi Dios. Y es que tengo que decir desde mi alma, como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. Muchos le sirven a dioses de madera, dioses de yeso y hasta de metal. Pero no ven, no oyen, no hablan. Como no andan, los tienen que cargar. Pero mi Dios tiene su trono allá en el cielo. Es un Dios vivo que escucha la oración. A la presencia de mi Dios tiembla la tierra. Como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. Como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. Como mi Dios, no hay Dios como mi Dios. Gloria sea al Señor. Qué maravilloso, hermanos. Entonces estamos entendiendo y sacamos una conclusión. Los apóstoles, entre comillas, enviados, no son exclusivos de la era cristiana. Antes, Dios los comisionó. Antes, claro, hermanos. De manera que nosotros podemos entender cuál es la diferencia. Que el antiguo pacto se escribió en hebreo. El nuevo pacto se escribió en griego. Términos diferentes idiomas. Y por eso muchas personas al leer el Nuevo Testamento se encuentran con palabras novedosas que no están en el antiguo pacto y dicen, es a partir de aquí. No, hermanos, no, la obra del Señor es extensa. Que nosotros tenemos el privilegio hoy día de contar con la gracia y contar con el sacrificio de Jesucristo, eso es una verdad. Los apóstoles de Jesucristo, los enviados por Jesucristo, son privilegiados. Pero antes, estamos tomando el caso de Moisés. Hermanos, él fue un enviado. Un enviado fue Josué cuando fue invitado por Dios a introducir al pueblo en la tierra de Canaán, tierra prometida donde fluye leche y miel. De manera que no vamos a encontrar la palabra apóstol allá, pero en la Septuaginta, que toda fue traducida al griego para la diáspora que estaba en el año 300 antes de Cristo, en todas partes de la tierra se le tradujo el Antiguo Testamento, la ley, la Torá, y allí se podían encontrar esos términos de apostoleo. Claro, porque al traducirlo empiezan a incorporarse los términos. Es donde empezamos a entender que la iglesia está sustentada sobre el ministerio apostólico. No necesariamente nada más de estos 12. Ellos fueron los que cerraron esa era para escribir las Sagradas Escrituras. Claro que sí, pero el Señor siempre ha tenido sus enviados para su congregación en la tierra. Dicho esto, seguimos. Y quiero entonces aportarle, hermanos, datos y experiencias que he tenido
dentro de estas enseñanzas y dentro de estar en contacto con muchas personas. He hablado con jóvenes, recuerdo un joven llanero, su nombre lo reservo, es un hombre de Dios, y él me decía, cuando era pequeño, éramos pequeños, y él me decía: oye, yo estoy como maestro en la congregación, pero yo anhelo llegar a ser un apóstol. Sí, yo le decía: ¿pero por qué? ¿Por qué quieres ser apóstol? No, porque apóstol, cónchale, apóstol es el de los rangos, y se hacía las señas así en los hombros como poniéndose las tiras. Hermanos, eso no debe ser así. Y entiendo que en este momento me oyen los disque apóstoles y dicen: oye, ese hombre le falta empoderarse, ese hombre transmite bajeza, ese hombre transmite es desilusión, más no se empodera, ese hombre no aprovecha. Hermanos, miren, con el simple hecho de yo aceptar a Jesucristo, con el simple hecho de yo vivir para Cristo, con el simple hecho, hermanos, de yo estar justificado por su sangre y de sentir al Espíritu Santo y la guianza a través de las Sagradas Escrituras, ya yo estoy empoderado, hermano. Pero el poder que Dios me da no significa que yo tenga un ministerio o pretenda un ministerio más poderoso que el de otra persona. Estoy en un área de servicio. Y yo en esa área de servicio, bendito sea el nombre del Señor, quiero estar para mis hermanos. Quien me necesite, yo voy a estar. Me solicitan ayuda, voy a estar. Es decir, yo pudiese, debido a mis actividades y agenda, hermanos, ayectarme de un poco de necesidades que tienen mis hermanos, pero no lo voy a hacer porque yo no quiero que los humos se me vayan a la cabeza y yo pretender que he llegado al máximo nivel y ahora estoy como un general en la fe y estoy como un apóstol para que entonces todos vengan a rendirme pleitesía. Ese es el pensamiento del mundo. Entre vosotros no debe ser así. Sea el mayor entre vosotros el que más sirva, porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir. Venid y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y esa es una lección explícita. Es de entender lo que leemos, hermano, más claridad. Eso no es implícito, eso es explícito. Sea humilde. Bájele 2 a eso. Porque ¿qué es lo que hace el fulano apóstol? Hoy día, y esto es un circo, hoy día es un circo. Entonces, me decía el hermano Edgar, hoy con el Señor: pastor, eso es impresionante. En la congregación estamos dirigidos por apóstoles. Y entonces las estacas tenemos que fortalecer y tenemos que mantener esa carpa. Y yo le dije: ¿cómo así? Explícame, ¿cómo eso de estacas? Bueno, porque pastor, el apóstol nos dijo que él semanalmente va a nombrar las estacas. Y esas estacas son personas que le van a cocinar a él, a su esposa, a sus hijos. Le van a lavar a él, a su esposa y a sus hijos. Le van, pastor, a estar las 24 horas para limpiarle cuando coma la boca. Apóstoles, mujeres, y no digo sus nombres porque estamos orando para que recapaciten, que las estacas le bañan, le entalcan, le visten, le dan bebidas en la boca, hasta alcohólicas, para que la apóstol ministre sin ningún desgaste la palabra. La llevan cargada, la sientan allí frente al atril. Si ella quiere se para porque no tiene limitaciones, y si quiere se queda sentada. Y al retirarse la levantan cargada las estacas. Otros lo llaman
pajes, otros lo llaman escuderos, hermanos. ¿Qué le parece, hermanos? Eso es lo que hoy se tiene como apóstoles. Eso es buscar superioridad, ¿sí o no? Porque es el error basado en un asunto lingüístico, donde una narrativa, hermanos, propicia ese empoderamiento que anhela y quiere el hombre, que de por sí desea poder, estatus, importancia, mas en el Señor no debe hacer así. De manera que en 1 Corintios capítulo 12, verso 28, ya para terminar el capítulo 12, no está hablando el Señor de importancia, primeramente, usando el término protón. El término protón tiene varias aplicaciones y en este contexto aplica a lugar y orden, porque la cabeza de ese cuerpo que se está describiendo en capítulo 12 de Romanos y capítulo 12 de 1 Corintios habla de humildad. Todos nos necesitamos, todos somos importantes en el cuerpo de Cristo y la cabeza y sustancia es Él. ¿Me oyen? Es así. Bájele 2, aterrice y deje usted de colocarse y apretarse el lazo en el cuello, porque haciendo esas prácticas como apóstol, como profeta, seguramente no le va a ir bien. Ahora, esas personas que dicen, yo soy maestro, estoy de tercer lugar, cónchale, yo quisiera ser profeta para estar de segundo después de los apóstoles, o yo quisiera estar de primero, ser apóstol. Mire, no es un concepto correcto. Aquí no hay lugar de preeminencia. Todos somos cuerpo de Cristo y nos necesitamos unos a otros. Y todos nos edificamos unos a otros en la guianza del Señor. En la guianza del Señor, porque la cabeza es el Señor. El Señor, bendito sea el nombre de Dios, quiere que usted permanezca fiel, que usted insista en la fidelidad y se olvide de buscar importancia y preeminencia dentro de la congregación. Nunca el ministerio fue eso. Eso lo busca el mundo, y cuando se usa el término protón en el mundo, habla de importancia. El Señor le dijo, entre vosotros no debe ser así. Se supone que el hombre de Dios, que hace las cosas bien y que enseña bien, debe ser honrado, sí, pero dejemos que todo llegue a su tiempo y dejemos que Dios ponga esa carga en los hermanos que van a honrar, pero nunca busquemos preeminencia. Y cuando hablo de esto, lo digo porque es bíblico. Mire lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Mantente en la enseñanza, mantente en la predicación, mantente en el trabajo del Señor, sin buscar preeminencia. Ya Él ha dado el comando a la Grey para que ese anciano que gobierna bien, que ese anciano que trabaja, predica y enseña en la obra, sea tenido en doble honor en todos los ámbitos, hasta en el financiero. Pero deja que llegue eso, no lo busques, no lo propicies. No entres al ministerio buscando eso. Sirve, enseña, predica, trabaja,
sin ser la nata de la leche, sin pretender ser la última Coca-Cola del desierto, sin pretender ser el importante y relevante apóstol, profeta o maestro. Sé humilde como Jesucristo. Y ya Jesucristo a su grey, a los que son de Él, al pueblo que es de Él, le ha insertado en el corazón una palabra. Ellos van a estar a tu lado, tus hermanos en la fe, por tu trabajo de constancia, de perseverancia, de enseñanza, de predicación, de orden, de gobernar bien. ¿Entiendes? Es entonces donde vas a poder ver la honra de Dios para ti. Pero nunca el ministerio es para ser más importante que el otro. Nunca. Ni el de apóstol, ni el de profeta nunca ha sido así, menos el de enseñanza, menos el de servir. No. Somos parte de un cuerpo. La importancia está en la cabeza. No le puede decir a la mano, el pie, yo soy más importante que tú, porque estoy más arriba que tú. No, dependiendo. Si yo empiezo a describir el cuerpo de abajo hacia arriba, nombro los pies. Y si empiezo a describir de arriba hacia abajo, nombro los brazos de primero. Pero no quiere decir que los brazos son más importantes que los pies. Porque los padres que son progenitores de muchos hijos, no hay un hijo más importante, no debe haber un hijo más importante que otro. Todos los hijos son iguales. Y unos nacen primeros, protón, primeramente nació uno, segundo nació otro, tercero nació otro. Pero no es más importante el primero para un padre responsable que el tercero. ¿Se da cuenta? Esto es sencillito. Y la aplicación primeramente del término protón tiene varias aplicaciones y en el contexto habla de lugar y orden. Dicho esto, vamos aclarando. Aclarando sale el día, aclarando amanece. Y estamos muy contentos, agradecidos con Dios por este tiempo de gracia. Ahora, hermanos y hermanas, mañana tenemos un tema muy lindo. Parte de esto, una profundidad bonita. Corra la voz, invite a la familia a aterrizar todos y a tener una conducta, hermano, humilde delante del Señor, porque el que es humilde, Dios lo levanta. Y eso es lo que queremos. Volver a la sindéresis, a la cordura. No tener más alto concepto de nosotros que el que debemos de tener, y que esa fiebre diabólica que ha venido de grandeza, apóstoles, profetas y maestros, hermanos, eso se atenúe. Ahora, si tú eres maestro de una congregación, no te sientas inferior. No, porque de repente tú dices, ay, pero es que yo estoy bajo las órdenes apostólicas y bajo las órdenes proféticas, porque ese es el orden. Mire, hermano, no menosprecie el don que Dios le ha entregado. Es Él el que ha subido y en su voluntad es Él el que da el don. En Primera de Corintios, allí mismo en el 12, versículo 18, mire lo que dice. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Como Él quiso. ¿Quién lo quiso? Dios. ¿Quién te constituyó maestro? Dios. ¿Por qué? Él lo quiso así. ¿Quién te constituyó de una manera u otra? Dios. Porque Él lo quiso así. Sencillo, honra tu ministerio, sírvele a Dios como soldado aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Mañana nos vemos y nos oímos, si Dios lo permite. Seguimos.